Si deseas adquirir un Samsung pero no quieres romper tu bolsillo, te presento el Galaxy A15 que cuenta con las 3B, bueno, bonito y barato, el cual es el sucesor del A14 que en su momento se vendió muy bien como pan caliente, con comentarios muy positivos. Así que este obviamente no será la excepción, ya que cuenta con mejoras significativas y es muy completo para su precio. El diseño de este está inspirado en lo que actualmente Samsung está haciendo, con diferentes gamas y dispositivos, como por ejemplo los nuevos A35 y A55. Este está construido de un plástico muy resistente, que no solo se siente súper bien en la mano, sino que también aguanta todo el ajetreo diario. Su parte trasera cuenta con un acabado súper brillante, el cual se mancha demasiado fácil, así que sí o sí toca ponerle funda al celular. Su tamaño es un poquito estándar, aunque al lado de mi iPhone 12 este es bastante grande, pero bueno, estos iPhone relativamente son muy pequeños, pero si lo comparamos con un celular promedio el tamaño sería normal. Tampoco es súper gigante y difícil de manejar. Este cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas. Esta cuenta con una resolución Full HD Plus, es decir 1080 x 2340 píxeles, con una tasa de refresco que puede llegar hasta 90 Hz. Es algo sorprendente, ya que el iPhone 15, que es demasiadísimo más caro, apenas llega hasta los 60 Hz, y algo que ha sido de mucho hablar son los bordes de su pantalla, pero como dicen por ahí, para los gustos los colores, a algunas personas les gustan y a otras no. Así que ahora hablaremos sobre su precio, el cual no excepciona, ya que este dispositivo está diseñado para ser asequible sin sacrificar la calidad. Su precio ronda entre los 130 a 160 dólares. Obviamente esto dependerá desde a dónde lo adquieras. La verdad, este precio es demasiado atractivo considerando todo lo que este teléfono nos puede ofrecer, el cual lo convierte en una excelente opción en quienes buscan un buen rendimiento sin gastar una fortuna. Otro punto a favor es que los dispositivos Samsung son muy fáciles de adquirir, ya que en varias ocasiones conseguir algunos teléfonos de ciertas referencias puede ser un poco difícil en algunos lugares del planeta, mientras que Samsung está regadísimo por todo lado, así que esto no será ningún problema. Este cuenta con su entrada típica normal tipo C, pero algo súper interesante que ya prácticamente no se ve es que cuenta con un puerto de auriculares de jack 3 milímetros. Este cuenta también con un altavoz de muy buena calidad, el cual ofrece un sonido claro y nítido, con el cual podemos escuchar música, ver videos o hacer llamadas con muy buena calidad. No más escuchen esto. Ahora pasemos a su procesador. No es el más potente del mercado, pero no hay que subestimar su capacidad para ofrecer un rendimiento sólido día a día. Este está equipado con el MediaTek Helio G99, el cual está diseñado para manejar las tareas cotidianas con eficiencia, desde navegar por internet hasta utilizar aplicaciones y redes sociales. Este procesador se desempeña de manera fluida y rápida, pero si eres un usuario exigente que te encanta disfrutar de juegos intensivos o aplicaciones de edición de video, puede que este procesador no sea el más adecuado para ti. Pero si eres de esas personas que buscan un teléfono para uso diario, el Samsung Galaxy A15 es más que suficiente. Cuanto a seguridad, este dispositivo viene con un lector de huellas dactilares ubicados en el lado lateral, el cual funciona muy bien y este solamente permite 3 registros. El desbloqueo de este funciona súper rápido y fácil. Aparte de esto, también tiene desbloqueo con rostro que funciona relativamente muy bien. De esta manera podrás mantener tu información muy segura. En cuanto al software, One UI es una capa de personalización muy limpia, la cual funciona muy bien y normalmente esta no da problemas, lo que resulta en una experiencia de usuario más estable, por ende muy agradable. Aparte de eso, Samsung garantiza unos 4 años de actualizaciones, así como también soportes para parches de seguridad. La compatibilidad de este sistema operativo con un gran número de aplicaciones es impresionante. Entre estas están obviamente las de Google. Es claramente un aspecto muy importante, teniendo en cuenta que todos, absolutamente todos, utilizamos YouTube, Google Drive, Gmail, Google Maps, entre muchísimos más servicios de esta empresa, ya que Google es el dueño de Android y la relación entre Samsung y Google siempre ha sido muy buena. Por el lado de la batería contamos con 5000 mAh, el que ahora se ha vuelto el estándar para todos, la cual, sumada a la buena optimización del software y una gestión de recursos correcta por parte del procesador, resulta en una autonomía que, a decir verdad, hasta el momento ha sido muy buena. El teléfono ha logrado superar las 5 horas de pantalla sin ningún problema, lo cual quiere decir que con una sola carga podemos llegar hasta el final del día sin
ningún problema, aunque la potencia a la que esta carga está limitada nada más a 25 vatios. Algunos dicen que es para proteger su vida útil y garantizar esta por muchísimos más años, aunque para otros esto es un punto bastante cuestionable para Samsung, ya que otros dispositivos pueden garantizar de 60 a 120 vatios. Entre otros puntos cuestionables, he visto que se critica demasiado la cámara de este celular, pero para su precio, la verdad está muy bien. Este cuenta con triple cámara trasera, la estándar con una resolución de 50 megapíxeles tipo ISOCELL con una apertura focal de 1.8. Su gran angular cuenta con una resolución de 5 megapíxeles tipo CMOS con una apertura focal de 2.2 y su lente macro cuenta con una resolución de 2 megapíxeles tipo CMOS con una apertura focal de 2.4. Obviamente no tiene de las mejores cámaras, pero para su precio está demasiado bien. Y las fotos y videos que este toma no está para nada mal. Si tomas estas con muy buena luz van a quedar muy bien, pero obviamente estas no te garantizan muy buena calidad en la noche y específicamente sin tanta luz. Ahora hablemos de su cámara frontal. Tanto en su cámara trasera como frontal contamos con retrato. Esta tiene una resolución de 13 megapíxeles tipo CMOS con una apertura focal de 2.0. Esta toma fotos muy impresionantes con la luz del día y no se queda para nada atrás en sus fotos en la noche con luz. La verdad se ve muy bien, y las que son con poca luz, ni decir, también quedan impresionantemente bien. La verdad que para su precio está demasiado bien. Pero obviamente en este celular no todo es bonito y hay cosas que no son rescatables, como por ejemplo el obvio hecho de que hay muchísimos teléfonos que por el mismo valor te pueden ofrecer muchísimo más, y estoy hablando específicamente del rendimiento, ya que contamos con el MediaTek Helio G99, el cual apenas logra unos 420.000 puntos en Antutu, el cual está acompañado por 4 GB de memoria RAM, la cual puede ser 8, lo cual esto lo posiciona abajo de la actual gama media. Sí, lastimosamente este celular no es gama media, es gama baja, aunque para muchos este puede ser uno de los mejores o el mejor gama baja actualmente. Pero para decir verdad, Samsung es una de las marcas que están muy bien posicionadas, lo cual eso le sirve para vender dispositivos como por ejemplo este, que quizás no sea tan completo como los más top de su catálogo, pero para algunas personas esto sería una experiencia súper cercana a los teléfonos más top que esta marca tiene, pero sin la necesidad de gastar tanto dinero. Y la verdad, amor, esto está muy bien. Y esto ha sido todo por hoy. Déjame saber en los comentarios si te gustaría más videos así. Nos vemos en un próximo video. Chao.